Bien, vamos a seguir conversando sobre el preocupante aumento de homicidios durante 2022, que según cifras de la Policía de Investigaciones alcanza el 32%. Para profundizar, ya estamos en contacto con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido a CNN Chile. Muy buenos días. Hola, José Miguel. Muy buenos días. Daniel, ¿cuál es el análisis que hacen desde la Fundación al conocer estas cifras que de alguna u otra manera nos vienen a ratificar algo que ya habíamos conversado anteriormente? A ver, varios análisis se pueden hacer. Primero, nosotros en Chile no tenemos un sistema único de medición de homicidios que nos dé la tranquilidad de tener una sola cifra y que sepamos bien cómo está evolucionando este fenómeno. Entonces, lo primero, y por eso es que tenemos cifras que entregan distintas instituciones. Tenemos una cifra que entrega la PDI, otra cifra que entrega Carabineros, otra cifra que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar en Chile para saber exactamente cuánto es la cantidad de homicidios que estamos teniendo. Pero por otro lado, lo que sí son coincidentes todas las mediciones distintas que se hacen en Chile con respecto al homicidio, es que hay un aumento sostenido no solo en el último año, en los últimos 8 años, que ya llega a duplicar las tasas de homicidio que teníamos en ese momento. O sea, prácticamente se han duplicado la cantidad de homicidios por habitante que teníamos hace 8 años atrás, y esa es una tendencia sumamente preocupante, porque si bien hoy día, a pesar del incremento, todavía estamos mejor que muchos países de Latinoamérica, la evolución que está teniendo el fenómeno nos puede hacer estar en una situación muy preocupante, de hecho ya lo es la misma tendencia, en pocos años más. Daniel. Así que es el momento de hacer alguna acción en concreto. Y en este sentido, ¿es comparable 2021 con 2022 o debemos mirar esta cifra con cautela, pensando en que en 2021 todavía estábamos con pandemia y con bastantes medidas de restricción a propósito de lo mismo? Efectivamente, siempre las comparaciones cortas en materia de seguridad pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Comparar solo el 2021 y el 2022 es en un periodo demasiado corto. El 2021, además que los homicidios afortunadamente no son un delito muy masivo, entonces suele tener una cierta inestabilidad en las estadísticas también. Cuando son pocas las mediciones, al final siempre las estadísticas se pueden mover de forma extraña. Pero si bien el 2021 fue un año bajo, de hecho tuvo menos homicidios que el año 2020, rompió una tendencia al alza que venía hasta el año 2020 bien clara. El año 2021 bajan los homicidios y ahora, como estamos comparando 2022 con 2021, vemos un crecimiento más grande que si es que lo ponemos en una serie histórica. Pero sin embargo, en esa serie histórica más larga, lo que estamos viendo es una tendencia al alza que se mantiene en el año 2022 de manera muy preocupante, en que siguen subiendo, y por eso te decía que prácticamente se han duplicado los homicidios con respecto a lo que teníamos anteriormente. ¿Y es en el enfrentamiento entre bandas rivales donde identificamos el punto más preocupante, Daniel? Efectivamente, ahí el aumento de los homicidios se produce en una tipología delictual bien particular. Antiguamente la mayoría de los homicidios tenían varias características. Uno, no eran con armas de fuego, eran con objetos contundentes o con arma blanca. Eran normalmente cometidos por una persona del círculo íntimo de la víctima, muchos ligados a violencia de género o riñas en un bar, por ejemplo, pero personas que eran conocidas, no eran premeditados y por lo tanto se conocía al hechor en la mayoría de los casos. No lograba esconderse porque no lo había planificado, era producto de una ira del momento. Hoy día los homicidios son muy distintos, ya no son cometidos por una víctima cercana. Ya antiguamente también bajo la influencia del alcohol o drogas era un factor muy determinante en los homicidios cometidos. Hoy día son cometidos con arma de fuego, no es conocida la persona que lo cometió, son premeditados y ya no son del círculo cercano a la víctima. Este tipo de delito tiene mucho más vínculo con situaciones delictuales como las que tú describías, José Miguel, como sicariato, ajustes de cuenta, situaciones que tienen que ver con bandas delictuales, donde el homicidio ya no es un fin en sí mismo. Antiguamente, cuando es producto de la ira, uno no está planificando un beneficio que va a tener con ese homicidio más allá, sino simplemente el resultado de una irracionalidad momentánea. Estos homicidios son absolutamente racionales, y son un medio
medio para conseguir otro fin, como por ejemplo tener el control sobre ciertos territorios, el recuperar droga o un robo, puede ser también, pero ya un robo violento con arma de fuego, Claro. que puede escalar en violencia y transformarse en un homicidio. Daniel, ¿y tú coincides con el planteamiento de la ministra Carolina Toá cuando dice lo siguiente? Por largo tiempo se estuvieron instalando en el país bandas criminales sin que hubiera una reacción oportuna. Estamos haciendo este trabajo de manera tardía. A ver, hoy día tenemos manifestaciones claras de organizaciones delictuales que están trabajando en el territorio, que están cometiendo delitos más complejos, que están cometiendo homicidios también, delitos más violentos. Eso es una realidad. Efectivamente, este tipo de organizaciones no se instalan de un día para otro. Y evidentemente siempre... ¿Estamos hablando de años, problema, una década, por ejemplo, o incluso más? Se han ido, a ver, por ejemplo, en el caso de los homicidios, hace 8 años atrás hemos visto una evolución de los homicidios en el sentido que yo te describía. O sea, hemos visto que al menos hace 8 años se empiezan a complejizar estas organizaciones delictuales y logran cometer este tipo de homicidios. Ese aumento lo estamos viendo hace ya 8 años. Entonces, es un periodo de tiempo relativamente largo. Hemos visto cómo han ido evolucionando los robos, organizaciones delictuales que tienen capacidades de robar grandes volúmenes, por ejemplo, los robos de madera, robos de salmones, el contrabando de cigarrillos. Evidentemente hay situaciones que hacen mucho más daño social que otras, pero ese tipo de organizaciones delictuales que son capaces de cometer delitos organizadamente y obtener un beneficio económico de ello, hemos visto que se han ido complejizando en los últimos años y podríamos, por lo menos en el caso de los homicidios, que es lo que estamos hablando hoy día, esta manifestación de incremento de este tipo de homicidios lo hemos visto hace ya 8 años atrás. Y es cierto que hay que tomar medidas urgentes para poder hacerse cargo de este tipo de fenómenos y esas medidas evidentemente hay que hacerlo lo antes posible. Y esas pasan por distintos caminos en realidad. Pero sabemos cuáles son y por lo tanto tenemos espacio para poder avanzar rápidamente. Bueno, y a propósito de medidas, tú coincidirás conmigo, Daniel, yo creo que de alguna u otra forma aquí radica principalmente el gran desafío que tiene, por ejemplo, el nuevo fiscal nacional, en el sentido de aumentar los hechos esclarecidos y, por otro lado, fortalecer la investigación penal. Fundamental. O sea, el fiscal tiene una gran responsabilidad hoy día en esto. Primero, él lo ha dicho, afortunadamente, yo creo que nosotros algo que pedíamos hace tiempo, es que se generen indicadores claros de cuáles son los resultados positivos del Poder Judicial. Nosotros no sabemos cuántos casos están siendo esclarecidos y eso es algo que la ciudadanía merece conocer, todos tenemos que saberlo, tiene que ser un indicador explícito. Pero hay un alto porcentaje de casos archivados, eso sí lo sabemos. Son muchísimos, pero no hay que considerar que el archivo en sí mismo es malo. Hoy día los fiscales tienen más de 1.800 causas en paralelo. Si uno hace un promedio y ve cuántas causas ingresan al Ministerio Público, cuántos fiscales hay, cuánto tiempo está abierta cada una de las causas, da un promedio de 1.806 causas que tiene que investigar en paralelo cada fiscal, lo que evidentemente es imposible. Por lo tanto, tenemos que priorizar y eso es algo muy importante que entendamos todos como ciudadanos. Para poder perseguir mejor hay que priorizar, no se puede perseguir todo. Y por lo tanto, ¿qué priorizamos? Lo que genera más daño o tiene mayor probabilidad de éxito. Y muchas veces vamos a recibir una carta de archivo de nuestra causa cuando nos roban un celular, por ejemplo, porque evidentemente no está la capacidad para poder investigar esos delitos que son menos dañinos que otros como un homicidio, un robo con violencia, por ejemplo. Entonces, el sistema tiene que ser capaz de archivar rápido y bien. En el minuto del archivo tiene que ser capaz de registrar la información relevante para que cuando hayan otros delitos similares poder agruparlos y abrirlos nuevamente, pero el archivo en sí mismo no hay que considerarlo como un resultado negativo si es que gracias a ese archivo estamos logrando esclarecer otros hechos mucho más graves o después agrupando y esclarecer ese mismo delito más adelante. Sin embargo, lo más relevante es que tengamos esa capacidad de poder medir los resultados positivos de la Fiscalía para estar tranquilos de que esa priorización se está haciendo correctamente y está consiguiendo un mejor resultado en la persecución penal. Daniel, estamos en el tiempo, pero lo último que quisiera preguntarte, ¿urgen cambios al sistema, a la manera de perseguir los delitos? Y por otro lado, el tema de la prevención, que no es igual para todos los delitos.
Efectivamente, urge en cambio en la persecución penal. Tenemos que fortalecer mecanismos que han mostrado ser exitosos, como los SACPI, por ejemplo, se llaman las fiscalías de foco, que son fiscalías que justamente agrupan las causas para poder perseguir a delitos que son cometidos por organizaciones delictuales. Eso es algo que hay que profundizarlo y llevarlo a mucho, porque eso funciona para ciertos delitos que se van activando y tenemos que fortalecerlo a nivel nacional y ocuparlo para los delitos que están asociados al crimen organizado. Eso es una necesidad muy importante. Y con respecto a la prevención, ahí tenemos un foco súper relevante también. No es posible perseguir el crimen organizado sin la persecución, sin la prevención. La prevención tiene que estar focalizada en el reclutamiento de jóvenes para la comisión de delitos. Eso es muy relevante y es algo que se suele no considerar. Las organizaciones delictuales, las cúpulas de las organizaciones delictuales no son el que sale a la calle a cometer el delito. Para eso reclutan a jóvenes, menores de edad en su mayoría, que los proveen de armas para que hagan una encerrona, por ejemplo, en la calle. Y por lo tanto tenemos que evitar ese reclutamiento. Eso es fundamental, fortaleciendo programas sociales, focalizados en la población que concentra factores de riesgo. Esto no es algo inabordable. En segundo lugar, tenemos que fortalecer las instituciones públicas para evitar la corrupción. El crimen organizado usa la corrupción como un mecanismo muy frecuente para lograr tener beneficio y no ser perseguido. Para eso, transparencia y delación compensada. Aquí nosotros pensamos que herramientas de ese tipo ayudarían también a que sean más vulnerables a ser identificados. Y en tercer lugar también, pero también desde el ámbito preventivo, son los mercados. Los mercados que son permeables al crimen organizado, los de alto valor, de bienes que son robables, que son fácilmente reducibles, tienen que tener trazabilidad. Por ejemplo, la madera, tenemos que en el minuto de comprar una tabla para poder usarla en su casa. Esa tabla tenemos que saber de cuál campo vino y lograr que sea lo más trazable posible todo el proceso para lograr también blindar los mercados legales de ser infiltrados por el crimen organizado. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por la conversación y el análisis hasta ahora en CNN Chile. Que tengas buen día. Igual, muy buen día. Muchas gracias por invitarme. Chao, Daniel. Gracias.